Desde afuera, mi vida podría parecer bastante ordinaria. Tengo 29 años, vivo sola en un pequeño pero acogedor departamento y trabajo a tiempo completo como diseñadora gráfica para una firma local de marketing. Mis días de semana son un borrón de reuniones, plazos y ráfagas creativas, mientras que mis fines de semana son sagrados. Tiempo para recargar energías, ponerme al día con la lavandería y quizá maratonear algunos episodios de mi serie favorita. Siempre he valorado mi independencia, y trabajé duro para crear este espacio para mí misma. Desafortunadamente, no todos en mi familia parecen respetar eso. Toma a mi tía Margaret, por ejemplo. A sus 54 años, de alguna manera ha decidido que la vida le debe unas vacaciones interminables. Margaret es la hermana mayor de mi madre y, al crecer, la recuerdo como el alma de cada reunión familiar. Ruidosa, glamurosa y totalmente sin complejos. Tuvo 2 hijos joven, y cuando su hija Crystal se convirtió en madre a los 19, Margaret se aferró a la imagen de abuela genial, como si hubiese ganado la lotería. Pero, mientras Crystal eventualmente asumió la responsabilidad de su vida, Margaret no lo hizo. Margaret no trabaja, no lo ha hecho en años. En su lugar, ha perfeccionado el arte de ir de fiesta bajo el pretexto de merecer un tiempo para mí. Ya sea en noches de karaoke, escapadas de fin de semana con sus amigas igualmente despreocupadas, o simplemente holgazaneando en casa mientras hojea sus aplicaciones de citas, la agenda de Margaret gira en torno a cualquier cosa menos a los nietos que dice adorar. Y en cuanto a cuidarlos de verdad, ahí es donde entramos nosotros, o eso cree ella. Mi familia siempre ha sido muy unida, con su buena dosis de excentricidades. Todos vivimos en un radio de 30 millas, lo que significa que las reuniones familiares son frecuentes. No es raro que alguien pida un favor. Ayudar a mover muebles, cuidar mascotas durante un viaje de fin de semana o echar una mano con recados. Pero Margaret lleva esto a otro nivel. Sus favores no son realmente favores, son exigencias disfrazadas con una capa endeble de derecho. Durante años, ha tenido la costumbre de reclutar a miembros de la familia para que cuiden a los hijos de Crystal, sus nietos, Jamie, de 5 años, y Mia, de 3, siempre que se le antojaba desaparecer 1 o 2 días. Rápidamente lo llamaba ayuda familiar, pero la verdad es que la idea de Margaret sobre cuidar a los niños era delegar sus responsabilidades en otro. Al principio, los demás familiares lo tomamos a la ligera. Mi madre, siempre complaciente, se ofrecía como voluntaria más de lo que le correspondía en los fines de semana. Mi prima Rachel, recién graduada de la universidad y aún viviendo con sus padres, fue manipulada por la culpa para recibir a Jamie y Mia en varias pijamadas más veces de las que podía contar. Incluso el tío Larry, que apenas tenía energía para cuidar de su propio perro anciano, se encontró enrolado en turnos de cuidado improvisados. Pero la audacia de Margaret eventualmente nos agotó a todos. Ahí entro yo. Siempre he sido la callada de la familia, la sobrina confiable que llega puntual a las fiestas de cumpleaños, envía tarjetas navideñas con pensamiento y no causa alboroto. Margaret decidió que yo era su siguiente objetivo después de que los demás empezaran a distanciarse sutilmente. Comenzó con peticiones que parecían inofensivas. ¿Podrías cuidar a Jamie y Mia por 1 hora? Tengo un recado rápido que hacer. Esa hora inevitablemente se extendía a 3 o 4, pero yo me mordía la lengua y aceptaba. Luego vinieron las emergencias, una cita de spa improvisada o una noche de chicas, que simplemente no podía reprogramar. El punto de quiebre llegó hace unos meses cuando me acorraló en una barbacoa familiar, con la copa de vino ya medio vacía. Amelia, dijo, alargando mi nombre con ese tono excesivamente dulce que usa cuando está a punto de pedirme algo importante. He estado pensando, eres soltera, no tienes hijos y no trabajas los fines de semana. Serías perfecta para cuidar a Jamie y Mia los sábados. Me merezco relajarme, ¿no crees? La miré atónita. No me estaba pidiendo un favor de una sola vez. Me estaba proponiendo un arreglo continuo, como si mis fines de semana le pertenecieran a ella. Margaret, no puedo, dije, tratando de mantener mi voz neutra. Trabajo duro toda la semana y mis fines de semana son mi único tiempo para desconectar. Su expresión se oscureció al instante. Es solo cuidado de niños, Amelia. ¿No te importa la familia? A mí me importaba la familia, por supuesto, pero también me importaban los límites, algo que Margaret claramente no entendía. Se marchó enfadada, murmurando para sí misma sobre lo egoísta que era. Pensé que ese sería el final, pero solo era el comienzo. Margaret no acepta un no por respuesta. En las semanas siguientes, inició una campaña a gran escala para pintarme como la villana. Llamó a mi madre, quejándose de que yo estaba demasiado ocupada para la familia, omitiendo convenientemente que ella esperaba cuidado de niños gratuito todos los fines de semana. Incluso me confrontó en el supermercado una mañana de sábado, acusándome a gritos de descuidar mi deber como tía.
La gota que colmó el vaso fue cuando recibí un mensaje de texto de Margaret tarde en la noche. Si no das un paso adelante y haces tu parte por esta familia, no tendré más remedio que emprender acciones legales por negligencia familiar. ¿Negligencia familiar? Miré la pantalla, incrédula, medio riéndome por lo absurdo que sonaba. Ella hablaba en serio, pero si pensaba que me iba a echar atrás, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La amenaza de Margaret de demandarme por negligencia familiar hubiera sido risible si no fuera tan absurdamente exasperante. ¿Negligencia familiar? Como si el bienestar de sus nietos de alguna manera dependiera de mis fines de semana gratuitos. Pero mientras más lo pensaba, más ridícula me parecía la situación, y eso despertó algo dentro de mí, una ira contenida que exigía acción. El primer paso fue controlar el daño. Margaret ya había comenzado su campaña de difamación, involucrando a los familiares en su narrativa. Mi madre, siempre la mediadora, me llamó 2 días después de la confrontación en el supermercado. Amelia, ya sabes cómo es Margaret, empezó con cautela, su tono indicaba que no quería una pelea. Ella se siente abrumada, ¿quizá podrías ayudarla un poco? ¿Ayudarla? Respondí, perdiendo la paciencia. Mamá, ella quiere que cuide a sus nietos todos los fines de semana mientras ella se va de fiesta. Eso no es ayudar, es habilitar su irresponsabilidad. Hubo una larga pausa. Bueno, finalmente dijo mamá, tiene un punto. No estás casada, no tienes hijos. Tienes el tiempo. No podía creer que mi propia madre cayera en eso. No, mamá, trabajo duro toda la semana. Mis fines de semana no están en venta solo porque no tengo hijos. Además, has visto cómo trata a todos, ¿por qué sería yo diferente? Mamá suspiró pesadamente, claramente dividida. No quiero tomar partido, Amelia. Solo creo que tal vez sea más fácil mantener la paz. Mantener la paz, eso es lo que siempre decían todos cuando se trataba de Margaret. No se trataba de justicia o razón, se trataba de evitar su ira. Pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que ella me pintara como la villana. Empecé a documentarlo todo, cada demanda, cada mensaje manipulador, cada acusación absurda, capturas de pantalla, correos electrónicos e incluso mensajes de voz en los que la actitud de derecho de Margaret prácticamente gritaba por teléfono. Al principio, era más por mi propia cordura, una forma de recordarme que no era yo la loca en todo esto. Pero a medida que sus payasadas se intensificaban, me di cuenta de que estos registros podrían ser útiles. A Margaret no le bastaba con solo molestarse conmigo. Empezó a arrastrar a otros familiares a la refriega, presentándome como alguna solterona egoísta e insensible que no valoraba las obligaciones familiares. Una tarde, mi prima Rachel me llamó, con la voz vacilante. Entonces, tía Margaret me llamó antes, dijo, claramente incómoda. Dice que te estás negando a ayudar con Jamie y Mia y que está siendo, difícil. Claro que lo es, respondí, poniendo los ojos en blanco. Mencionó que ella quiere que renuncie a todos mis fines de semana para cuidar gratis a los niños mientras ella sale de copas. Rachel dejó escapar un silbido bajo. Vaya, no, definitivamente omitió esa parte. Hizo parecer que no te importaban los niños en absoluto. Ese es el problema, dije, la frustración a flor de piel. No se trata de los niños, se trata de ella. Quiere que los demás asuman la responsabilidad mientras ella finge ser una abuela amorosa. Rachel suspiró. Ya sospechaba que había más en ello. No te preocupes, no creo en su historia. Honestamente, he estado esquivando sus llamadas durante semanas. Ella solía hacerme la misma mierda antes de que tú te convirtieras en su objetivo. Me reconfortó tener a alguien de mi lado, pero Margaret no iba a reducir el ritmo. Su última artimaña consistió en enviar un correo masivo a la familia extensa, expresando sus quejas sobre mi supuesta negligencia. Escribió acerca de cómo solo quería un poco de ayuda, y de cómo me había negado fríamente, dejándola a su suerte. Incluso insinuó que podría tomar medidas legales si no cumplía con mis deberes familiares. Eso fue la gota final. Decidí combatir el fuego con fuego, o, en este caso, el derecho con la exposición. Una noche de viernes, después de una semana laboral particularmente estresante, me senté con mi laptop y redacté una publicación. No nombré directamente a Margaret, pero expuse la situación en detalle meticuloso, acompañada de capturas de pantalla de sus mensajes más escandalosos. Hipotéticamente, escribí, si alguien te exigiera que renunciaras a tus fines de semana para cuidar a sus nietos de forma gratuita mientras él o ella se va de fiesta, y luego te amenazara con demandarte cuando dijeras que no, ¿qué harías? En pocas horas, la publicación se hizo viral. Los comentarios llovieron, desde indignación a mi favor hasta incredulidad ante la audacia de Margaret. La gente compartía sus propias historias de familiares con derecho, convirtiendo el hilo en una descarga catártica de apoyo y camaradería.
El comportamiento de Margaret se volvió motivo de broma continua, con gente sugiriendo contrademandas ridículas por explotación familiar o proponiendo camisetas que dijeran, no soy tu niñera gratis. El volumen de atención era abrumador pero estimulante. La reacción fue rápida. Para la mañana del lunes, las travesuras de Margaret eran tema de conversación en todo el vecindario, gracias a algunos parientes demasiado entusiastas que reconocieron la historia y conectaron los puntos. Donde quiera que iba, la gente le lanzaba miradas cómplices, algunos incluso riendo abiertamente. Al principio, Margaret intentó hacerse la víctima, afirmando que estaba incomprendida y que solo intentaba mantener unida a la familia. Pero el daño ya estaba hecho. Cuanto más trataba de defenderse, más la gente veía a través de su fachada. Las reuniones familiares se volvieron notablemente más silenciosas. Margaret dejó de asistir, sin duda avergonzada por su nueva notoriedad. Yo, por mi parte, comencé a recibir sonrisas cautelosas y palabras en voz baja de apoyo de parientes que también habían sido objeto de sus exigencias. Una noche, Rachel me acercó durante una cena de cumpleaños. Tengo que admitir, dijo con una sonrisa, que fue genial. ¿La forma en que la expusiste? Impagable. Últimamente se ha comportado de maravilla, creo que le da miedo hacer cualquier cosa. Me encogí de hombros, tratando de disimular la satisfacción que burbujeaba dentro de mí. No me dejó otra opción. No iba a permitir que me pisoteara. Ya no se trataba solo de enfrentar a Margaret. Se trataba de reclamar mi paz, mis límites y mi autoestima. Y si Margaret aprendió algo de la experiencia, fue esto. No era la pusilánime que ella pensaba que era. El día de la reunión familiar amaneció brillante y engañosamente tranquilo. Fue una de esas reuniones semestrales en las que todos asistían, desde primos segundos hasta tatarabuelos, llenando el patio trasero de la casa de mi prima Rachel con risas y charlas. En circunstancias normales, habría esperado con ansias el evento, pero esta vez, había una tensión innegable bajo la superficie, todo gracias a Margaret. La noticia se había difundido rápidamente después de que mi publicación se volviera viral. Todos sabían sobre las travesuras de Margaret, incluso quienes no me seguían en las redes sociales. Los familiares que durante mucho tiempo toleraron sus demandas y comportamiento con derechos se sintieron de repente con ánimo, intercambiando miradas cómplices y comentarios en voz baja cuando se mencionaba su nombre. Margaret, para colmo, se había mantenido con un perfil bajo en las semanas anteriores, pero yo sabía que no dejaría pasar esto para siempre. Y, efectivamente, llegó a la reunión como una tormenta en el horizonte, con una expresión cuidadosamente compuesta de rectitud. No iba a permitir que su reputación se desmoronara sin luchar. Estaba colocando sillas cerca de la fogata cuando la vi acercarse. Caminaba con propósito, con el mentón levantado, de la misma manera en que entraba en cada discusión como si ya hubiera ganado. Algunos familiares al verla acercarse se aglomeraron, anticipando claramente algún tipo de enfrentamiento. Amelia, comenzó, con voz lo suficientemente alta para atraer la atención. Necesitamos hablar. Me giré lentamente, limpiándome las manos en los jeans y forzando una sonrisa tranquila. Claro, Margaret, ¿qué te preocupa? Ella bufó, claramente no esperaba mi compostura. ¿Qué me preocupa? Me has humillado frente a toda la familia, y el pueblo, por cierto. Tu pequeño truco en las redes sociales fue totalmente inapropiado. ¿Inapropiado? Repetí, alzando una ceja. Margaret, fuiste tú quien amenazó con demandarme por no cuidar a tus nietos. ¿Qué parte de eso estuvo bien? Se oyó un murmullo entre la creciente multitud. Las mejillas de Margaret se ruborizaban, pero siguió. Eso era un asunto privado, y no tenías derecho a hacerlo público. Has tergiversado todo para hacerme quedar mal. Respiré hondo, tratándome de mantener firmeza. Este era el momento de tomar una postura. ¿Tergiversar todo? Margaret, lo único que hice fue compartir tus palabras exactas. No añadí nada ni omití nada. Si crees que luces mal, tal vez es porque tus acciones hablan por sí solas. Ella tartamudeó, su arrogancia empezaba a resquebrajarse. Esta familia se supone que debe apoyarse. Siempre has sido egoísta, Amelia, y ahora todos lo ven. Solo intentaba conseguir un poco de ayuda, pero claramente piensas que eres demasiado buena para eso. Ante esto, saqué mi teléfono, ya preparada para este argumento exacto. ¿Un poco de ayuda?, replicó, mientras navegaba hacia la carpeta donde guardé cada captura incriminatoria. Aclarémoslo. Toqué la pantalla, proyectando sus mensajes de texto en un monitor portátil que Rachel había preparado antes para una presentación. Se desataron suspiros mientras la familia leía sus palabras en blanco y negro. Te esperaré para cuidar a los niños todos los sábados desde el mediodía hasta la medianoche. Si no puedes encargarte de ellos toda la noche, necesitaré que los recojas temprano el domingo. Si te niegas de nuevo, me veré obligada a emprender acciones legales por negligencia familiar.
El rostro de Margaret palideció al ver que los textos pasaban ante los ojos de todos, uno tras otro. Los murmullos se convirtieron en risas abiertas cuando la gente intercambiaba miradas incrédulas. ¿Negligencia familiar?, dijo el tío Larry, conteniendo apenas su diversión. ¿En serio, Margaret? Los puños de Margaret se apretaron. Eso se sacó de contexto. ¿En serio?, dije, con voz firme. Porque aquí está el contexto. Hice clic para avanzar a la siguiente diapositiva, mostrando un clip de video de Margaret en el supermercado, acusándome a gritos de abandonar a mi familia. Luego vino otro clip, uno que dudé en usar pero decidí que era necesario, de Margaret en un bar, riéndose de cómo había conseguido que otros familiares cuidaran a sus nietos mientras ella recargaba energías. La risa de la multitud se hizo más fuerte, pero debajo había un enojo latente de quienes también habían sufrido su manipulación. Creo que ya hemos tenido suficiente de tu contexto, dije con firmeza, bajando la pantalla. Margaret, la verdad es que llevas años usando a esta familia. Y cuando la gente empezó a enfrentarse a ti, trataste de convertirme en tu chivo expiatorio. Aquí se acaba. Ella abrió la boca para replicar, pero pareció pensarlo 2 veces. El peso de la evidencia, y el juicio colectivo de la familia, la dejó muda por primera vez. Miró a su alrededor, esperando un aliado, pero solo encontró brazos cruzados y cejas levantadas. Incluso mi madre, que siempre había sido su defensora más vocal, negaba con la cabeza en silencio, incrédula. El silencio se extendió incómodamente hasta que Margaret, por fin, dio media vuelta y se marchó furiosa, con sus pasos resonando contra el sendero de grava. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Rachel se acercó a mí con una gran sonrisa. Fue épico, no creo haber visto nunca a Margaret sin palabras antes. Solo me alegra que haya terminado, dije, exhalando la tensión que no me había dado cuenta que sostenía. ¿Terminado?, rió Rachel. Amelia, te acabas de convertir en una leyenda. No me sentía como una leyenda, pero al observar los rostros de mi familia, algunos divertidos, otros aliviados, todos finalmente libres de la manipulación de Margaret, me di cuenta de que había logrado lo que me propuse. Me había defendido a mí misma y, al hacerlo, también había defendido a todos los demás a quienes ella intentó intimidar hasta la sumisión. El reinado de derecho de Margaret se acabó, y no tenía a nadie a quien culpar más que a ella misma. En los días siguientes a la reunión, el silencio de Margaret fue ensordecedor. No más mensajes de texto, ni llamadas telefónicas, ni siquiera alguna publicación pasivo-agresiva en Facebook. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Pero yo sabía mejor. Margaret no era de admitir la derrota, probablemente se estaba lamiendo las heridas, tratando de idear cómo darle la vuelta a la situación a su favor. Sin embargo, el resto de la familia parecía respirar aliviado colectivamente. En la siguiente reunión, una celebración de cumpleaños más pequeña para mi prima Rachel, había un entendimiento tácito de que el comportamiento de Margaret ya no era bienvenido. Las conversaciones fluían con más facilidad y las risas llenaban el ambiente sin la habitual tensión que acompañaba su presencia. Rachel se me acercó en la cocina mientras cortábamos pastel. ¿Te das cuenta de que le hiciste un favor a todos, verdad?, dijo, entregándome un plato. No intentaba ser una heroína, respondí, sirviéndome otra porción. Solo quería que me dejara en paz. Rachel esbozó una sonrisa socarrona. Bueno, obtuviste lo que querías, y más. Margaret ha sido tema en todos los chats de grupo durante semanas. El tío Larry dice que no la ha llamado ni una sola vez desde la reunión, y mamá comenta que Margaret se saltó su habitual encuentro de café dominical. Levanté una ceja. ¿Se saltó el café? Eso es grave. Es prácticamente una confesión pública de culpabilidad, dijo Rachel riendo. La destronaste, Amelia. Ella ha sido la reina de la manipulación familiar durante años y ahora todos finalmente la ven como es. No solo había cambiado la familia. Después de la reunión, empecé a notar un cambio en la manera en la que abordaba las cosas. Durante años, había sido la persona callada y complaciente, la que evitaba el conflicto y mantenía la paz, incluso a costa de sí misma. Enfrentar a Margaret despertó algo en mí, un sentido de poder, de autoestima que no me había dado cuenta que me faltaba. Empecé a poner límites más claros en otras áreas de mi vida. En el trabajo, dejé de asumir cada proyecto extra que me llegaba, aprendiendo a decir no, sin culpa. Con amigos, empecé a expresarme más, a compartir mis opiniones en lugar de quedarme callada para evitar desacuerdos. Fue como si se me hubiera quitado un peso de encima, y por primera vez, pude respirar libremente. Mi madre, que había sido la más reacia a confrontar a Margaret, finalmente se acercó a mí. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí un mensaje de texto suyo. ¿Puedo ir a tu casa a tomar un café? Me gustaría hablar. Cuando llegó a la mañana siguiente, se veía incómoda, abrazando su bolso como un escudo.
Te debo una disculpa, dijo, sentándose en la mesa de la cocina. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa. Por no haberte apoyado antes, admitió con voz cargada de culpa. No me di cuenta de cuánto Margaret se estaba aprovechando de ti, ni de los demás. Simplemente, no quería mover el bote. Le serví una taza de café, tomando un momento para ordenar mis pensamientos. Lo entiendo, mamá. Margaret tiene una manera de hacer que la gente sienta que es el problema cuando se enfrenta a ella. Pero ya está bien, solo necesitaba ponerle fin. Ella asintió, suavizando su expresión. Hiciste más que eso, Amelia. Nos mostraste a todos que no tenemos que aguantarla más. Estoy orgullosa de ti. Escuchar esas palabras de mi madre, una mujer que siempre había evitado el conflicto a toda costa, significaba más de lo que podía expresar. Margaret, por supuesto, nunca ofreció una disculpa. Reapareció semanas después, publicando citas crípticas sobre personas tóxicas en las redes sociales y dejando caer insinuaciones poco sutiles sobre cómo la familia debía mantenerse unida. Pero nadie cayó en la trampa. Con el tiempo, sus llamadas de atención se volvieron más escasas. La familia había seguido adelante, y yo también. Al mirar atrás, me di cuenta de que el comportamiento de Margaret había sido una bendición disfrazada. Me obligó a encontrar mi voz, a defenderme de maneras que nunca pensé posibles. Y aunque no pretendía cambiar la dinámica familiar, estaba orgullosa del efecto dominó que mis acciones habían creado. Margaret aún podría verse a sí misma como la víctima en todo esto, pero a mí no me importaba. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Un año después, la vida se ve notablemente diferente. Margaret sigue presente, aunque su presencia es mucho menos dominante. Asiste a las reuniones familiares con una sonrisa forzada, manteniendo distancia y permaneciendo inusualmente callada. La última vez que la vi, apenas logró asentirme cortésmente antes de retirarse al extremo opuesto de la mesa. En cuanto a mí, nunca me he sentido más en paz. Los límites que establecí con Margaret se extendieron a todas partes en mi vida, y estoy prosperando gracias a eso. He asumido un rol de liderazgo en el trabajo, empecé a viajar más e incluso me he dedicado a un nuevo pasatiempo, la alfarería. La dinámica familiar también ha mejorado. Sin que las payasadas de Margaret dominaran cada interacción, nos hemos unido más. Incluso mamá se ha vuelto más asertiva, defendiéndose a sí misma de maneras que nunca pensé ver. Si algo me enseñó el comportamiento de Margaret, es que defenderte a ti misma no es solo un acto de rebeldía, es una declaración de autoestima.